Somos el grupo Young Sikibi. Este es el estudio Censor. El movimiento para reconocer a Palestina como un Estado se está extendiendo por todo el mundo. Por esto, Israel está muy indignado. Tras el bombardeo en Qatar, su aislamiento aumenta y algunos comparan la situación con Sudáfrica y el apartheid. Hoy te lo voy a leer. El 21 de septiembre, Reino Unido, Canadá, Australia, Portugal y Francia reconocieron a Palestina como Estado. Israel reaccionó con fuerza. Se prevén cambios drásticos en Medio Oriente. Hasta ahora, de los 193 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, el número de países que reconocen la soberanía de Palestina ha aumentado a 152. Con el reconocimiento oficial de la soberanía palestina por parte de muchos países, incluidos los principales países occidentales, Israel parece estar cada vez más aislado en el escenario diplomático. Francia y Arabia Saudita organizaron en la Organización de las Naciones Unidas una conferencia sobre la solución pacífica del problema palestino y la solución de dos estados. En ese momento, el presidente francés Macron, quien asistió al evento, declaró que se debe garantizar la posibilidad de la solución de dos estados, en la que Israel y Palestina vivan juntos en paz y seguridad, y que debemos hacer todo lo posible dentro de nuestras capacidades. Francia anunció en la Organización de las Naciones Unidas que reconocerá a Palestina como Estado frente a Israel. Netanyahu publicó un comunicado dirigido a los líderes occidentales. Mencionó el ataque del 7 de octubre y la masacre, y dijo que enviaría un mensaje claro a los líderes de países que reconocieron al Estado palestino tras ese hecho. El primer ministro Netanyahu afirmó que esta decisión no reconoce los derechos palestinos y premia el terrorismo. Sus palabras no solo expresaron descontento diplomático, sino que parecieron equiparar a los países occidentales con organizaciones terroristas y extremistas. También dejó clara su postura sobre Cisjordania. Afirmó categóricamente que nunca se establecerá un Estado palestino allí, enviando así el mensaje de que no se dejará influenciar por la presión internacional ni por la opinión pública. Estas declaraciones se interpretaron como una proclamación oficial de la política del gobierno israelí, no solo como retórica. Fuera del recinto, la tensión aumentó y la delegación israelí enfrentó disputas diplomáticas, criticando a los países que reconocieron al Estado palestino. En este proceso, figuras de línea dura dentro de Israel expresaron públicamente que, aprovechando esta oportunidad, deberían anexar por completo la ribera occidental del río Jordán y eliminar por completo la posibilidad de un Estado palestino. Su lógica era que, para bloquear fundamentalmente la tendencia de la comunidad internacional a reconocer el establecimiento de un Estado palestino, no debían demorarse más y debían incorporar física y legalmente la ribera occidental al territorio israelí. Estas declaraciones no solo se limitaron a la política interna, sino que también generaron preocupación en la comunidad internacional porque podrían convertirse en políticas reales. Esto se debe a que, en el pasado, Israel ha tomado medidas aún más duras a medida que aumentaban las críticas de la comunidad internacional. Por lo tanto, se fortalece la perspectiva de que esta vez tampoco cederán fácilmente en su postura firme. Al final, la postura del primer ministro Netanyahu y su gabinete se interpreta como una fuerte declaración de que, sin importar la opinión de la comunidad internacional, Israel no cederá en cuestiones de seguridad y territorio. La crisis diplomática de Israel sigue. El reconocimiento del Estado palestino por países vecinos crece. El 22 de septiembre, Bélgica, Luxemburgo, San Marino, Malta, Nueva Zelanda y Liechtenstein se sumarán a Francia en este reconocimiento. Entre los países del G20, solo 5 no reconocen a Palestina como Estado: Estados Unidos, Alemania, Italia, Japón y Corea. El 12 de septiembre, los otros 4 países, excepto Estados Unidos, votaron a favor de la resolución para implementar la ley de los dos estados. Por supuesto, Estados Unidos está haciendo todo lo posible para impedir esto, pero parece que no le será fácil detener esta tendencia por sí solo. Francia, desde julio, realiza reuniones ministeriales en Nueva York con Arabia Saudita y otros países para respaldar la ley de los dos estados e hizo una declaración apoyando el reconocimiento del Estado palestino. Y Emmanuel Macron, el presidente de Francia, ha dicho abiertamente que anunciará esto en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en septiembre. Estados Unidos advirtió en un comunicado diplomático a varios gobiernos que se oponía a reconocer a Palestina como Estado, pero no logró impedirlo. Como mencioné, en el gabinete israelí se discutió ocupar Cisjordania y destruir Palestina. Este plan ya se presentó el 1 de septiembre de 2025 y el intento de Israel de anexar Cisjordania detona a los países islámicos. Tras el ataque aéreo en Qatar en septiembre, países árabes e islámicos anunciaron que responderán a Israel.
Alrededor de 60 países árabes y musulmanes reconsiderarán sus vínculos con Israel. También acordaron coordinar esfuerzos para suspender la membresía de Israel en la Organización de las Naciones Unidas. No solo los países vecinos, sino también los países musulmanes han empezado a sumar fuerzas. Por eso, el aislamiento diplomático de Israel se está intensificando aún más. La British Broadcasting Corporation informó que Israel podría vivir una situación como la de Sudáfrica. Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, admitió sinceramente el 15 de septiembre durante una reunión con los ministros de Relaciones Económicas que Israel se encuentra en una especie de aislamiento económico en el escenario mundial. Esta fue la primera vez que sucedió. En vez de culpar los actos de guerra de Israel, Netanyahu responsabilizó a gobiernos extranjeros y redes sociales. Aunque la situación interna de Israel es claramente mala. Como dije, la tendencia a reconocer al Estado palestino se fortalece cada vez más. En los ámbitos de la cultura y el deporte, Israel también se está quedando aislado de la comunidad internacional. En el concurso de Eurovisión que se celebra en Europa, no son pocos los países europeos que dicen que boicotearán si Israel participa. En Hollywood, incluso se han emitido declaraciones diciendo que no cooperarán con productoras y cadenas israelíes. El aislamiento de Israel se está intensificando aún más. Entonces, ¿qué pasaría si todos los países reconocen a Palestina como un Estado? De hecho, no habría cambios visibles de inmediato. Sobre todo, mientras Estados Unidos no esté de acuerdo, Palestina no se convertirá en un país verdaderamente independiente. Sin embargo, el simbolismo de esto es enorme. Primero que nada, su estatus en el derecho internacional se eleva y obtiene la condición de Estado con soberanía igual según el derecho internacional. Tal vez no lo logren ahora por oposición de Estados Unidos, pero después podrían demandar ante la Corte Internacional de Justicia o reclamar su territorio y espacio aéreo. Sobre todo, al expandirse las relaciones diplomáticas, la presión sobre Israel aumenta considerablemente. En este momento, Israel está quedando aislado en la comunidad internacional, e incluso se dice que podría convertirse en la próxima Sudáfrica. La opinión pública internacional será más negativa para Israel, lo que podría causar sanciones y daños comerciales directos. Los países occidentales apuntan a esto. Aunque Occidente reconozca a Palestina como Estado, es poco probable que Israel retroceda. Por la tendencia, probablemente respondan más firmemente. Israel suele responder a la presión internacional sacando cartas para enfrentarse, y se espera que ahora actúe igual. El periódico británico The Guardian informó recientemente que Israel podría considerar la opción de anexar por completo la región de Cisjordania. No es solo una amenaza. Miembros radicales del gabinete israelí defienden públicamente que Cisjordania sea territorio israelí. Y el tema ya está en la agenda política. Si la anexión de Cisjordania se convierte en realidad, es probable que la situación en Medio Oriente se vuelva mucho más turbulenta que ahora. Habrá resistencia en Palestina y países árabes como Arabia Saudita, Jordania y Qatar deberán responder con fuerza. Arabia Saudita considera el tema palestino clave para Medio Oriente. Así que si la anexión se oficializa, probablemente tomará medidas más allá de la presión diplomática y económica. Si eso ocurre, el conflicto podría extenderse más allá de Israel y Palestina y provocar un enfrentamiento directo entre Israel y todo el mundo árabe. Si Israel anexa Cisjordania en respuesta al reconocimiento del Estado palestino, la reacción de países árabes y del mundo islámico podría ser mucho mayor. Países clave del Medio Oriente, como Siriki, podrían reunirse usando el tema palestino como mediador. Hasta ahora, estos tres países han estado en desacuerdo debido a diferencias sectarias o de intereses, pero en lo que respecta al tema palestino, comparten una ira y una causa común. Si realmente se unen, eso por sí solo ejercerá una presión considerable sobre Israel. En la última cumbre islámica árabe, se discutió como tema principal la respuesta conjunta al problema palestino. Incluso se propuso expulsar a Israel de la Organización de las Naciones Unidas de inmediato. Por eso, si se anexa incluso la Cisjordania, la posibilidad de que no se quede solo en declaraciones y se tomen medidas reales está aumentando cada vez más. La principal fortaleza de los países petroleros de Medio Oriente es el petróleo y gas. Si potencias del petróleo y gas como Qatar y Kuwait ejercen presión ajustando los volúmenes de exportación o restringiendo el suministro a ciertos países, el impacto podría ser inimaginable. Arabia Saudita no puede retroceder en la cuestión palestina bajo ninguna circunstancia. Como líder del mundo islámico que alberga la Meca y Medina, si Arabia Saudita muestra una actitud pasiva ante la cuestión palestina, su liderazgo dentro del mundo islámico podría verse seriamente amenazado.
Por lo tanto, si Arabia Saudita toma la iniciativa y se coordina con países como Irán, Turquía y Qatar, esto podría convertirse en una presión no solo para Israel, sino también para Estados Unidos y todo el mundo occidental. Este tipo de movimientos no se limitarían a un simple cambio diplomático, sino que podrían tener como resultado un impacto directo en el mercado energético internacional y en la economía mundial. El aumento global de los precios, la inestabilidad comercial y el alza repentina de los precios de petróleo y el gas se traducen de inmediato en problemas de vida cotidiana para la gente de todos los países del mundo. En definitiva, esto significa que el problema palestino ya no se limita a un conflicto interno de la región de Medio Oriente, sino que puede tener un impacto directo en la economía y la vida cotidiana de todo el mundo. El problema palestino se ha abordado desde lo diplomático y humanitario, pero si el mundo árabe e islámico usa su poder económico, la situación cambiará por completo. La presión sobre Israel podría superar el aislamiento diplomático y afectar el orden energético mundial. Israel está muy enfadado. ¿Cómo creen que se desarrollará la situación internacional? Déjenlo en los comentarios. Con esto concluyo el video. Gracias.